Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 21 al versículo 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Acompáñeme al 35 y terminamos en el 43. Dice el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y mientras les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. 43 dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Ahí dejamos la lectura. Damos gracias al Señor. Oramos a Dios, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres Dios. Tú eres grande, poderoso y digno de ser en gran manera alabado. Gracias, Señor, en esta noche por todos los que estamos aquí hoy reunidos, Señor, para poder adorarte y bendecirte. Pero, Señor, nos preparamos para sentarnos a la mesa y pedir de lo alto, pedir del cielo, rogarte a ti, Señor, que en esta noche ministres nuestros corazones a través de tu bendita y poderosa palabra. Dios, y a ti te damos toda la gloria, porque tuya es en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno es el Señor. Amén. Bueno, esta historia bíblica la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Esta historia se narra de una manera poco diferente la una con la otra. Algunas concuerdan con algunos textos y otros no. Pero si lo vemos de que cada quien tomó un punto diferente, es interesante pensar que los 3 hablaron de algo, y es de la fe. Y eso es lo que queremos hablar también hoy, y es la fe. Es entender que el que hoy nos ayuda a entender esta historia, nos llama nuestra atención. Aquí es el principal personaje de esta historia. Claro, Jesús, que es Dios. Pero ¿de dónde se desata esta historia? Es de un personaje. Y este personaje se llama Jairo. Jairo es aquí el que viene a mover la mano del Señor para poder manifestar un milagro en la vida de su hogar. Y esto es en la vida de su hija. Así que mencionemos por un momento quién es el personaje principal, y digamos que es Jairo. Relatemos un poco la historia de Jairo.
Jairo, en lo que viene siendo la realidad de la vida de Jairo, su nombre en hebreo significa iluminado o el que fue iluminado. Marcos y Lucas lo describen como jefe de la sinagoga, es decir, que tenía a su cargo la administración de la sinagoga, que incluía velar por la conservación del edificio, supervisar la adoración y conducir a la escuela en los días laborales y de hacer contacto con los rabinos. Recordar que la sinagoga era un lugar de estudio, era una escuela, también era un lugar de adoración, ya que en este tiempo, recordemos que aunque había templo, había un lugar que era solamente un templo, que era el templo que se había edificado desde Salomón y que había tenido una segunda reconstrucción después de los 70 años de cautividad, y que fue renovado en el tiempo de Herodes, cuando Jesús en su ministerio estaba predicando. Es entender que aquí solamente había un templo, que era el único lugar de adoración, pero existían sinagogas. Las sinagogas se habían efectuado, y se cree que en el tiempo de cautiverio, en los 400 años después que hubo un silencio desde Malaquías hasta Mateo, donde Dios no habló y no envió palabra, ellos se reunían en las sinagogas, y donde ellos estudiaban la Torah, estudiaban lo que era la ley. Ellos quedaron en esa situación porque en el cautiverio no tenían templo, y ellos edificaron, y de esa manera es que ellos se reunían. Entonces vimos que este hombre era alguien importante, era el principal, el que tenía a cargo y el que cuidaba y el que le daba mantenimiento, pero también era el que supervisaba y mantenía el orden. Quiere decir que era un hombre importante para los judíos, para los rabinos, para los que se congregaban en esos lugares. Pero aquí hay algo bien interesante, porque cuando vemos que la Biblia nos enseña que él era jefe de la sinagoga, de una manera estaba estrechamente vinculado con los fariseos, y por esto es que probablemente él en algún momento o en ningún momento antes de suceder lo que hemos leído, Jairo se registra en la Biblia. Como decir, era un seguidor de Jesús, no lo registra la Biblia. Es como decir de Nicodemo, si no es hasta que llega en una noche, como el Señor le dice que nadie hacía lo que él hacía si no era enviado de Dios, pero llegó de noche. Nicodemo en ningún momento antes de esa presentación se había presentado con el Señor. Que es que, aunque probablemente escuchaban, pero no se atrevían a buscar a Jesús, porque de una manera estaban ligados a lo que era al fariseísmo, a lo que eran los rabinos y a lo que era la ley. Y esto para ellos era algo que no los dejaba, porque todo eso estaba en contra de Jesús, especialmente los rabinos, no la ley, porque la ley estaba confirmando la venida del Mesías, pero los maestros y los rabinos y toda esta gente estaban en contra de Jesús. Entonces, entender que Jairo era un personaje bien importante en la historia que estamos leyendo. En el tiempo de Jesús, Jairo era una persona que la Biblia lo registra con su nombre. Es interesante que la Biblia registra a este principal con su nombre. Quiere decir que era bien reconocido. Era bien reconocido. Para dejar su nombre tuvo que haber sido una persona muy, muy conocida en aquellos tiempos. Entonces, entendamos qué dice cada uno de los escritores. Jesús, al entender, como hemos leído, que cruzó el mar de Galilea y posiblemente desembarcó en Capernaum, como dice Lucas capítulo 8, versículo 42, que dice la Biblia, aquí hablando de Jairo, porque tenía una hija única de 12 años que estaba, dice la Biblia, muriendo. Es decir que cuando la Biblia habla de que Jesús había llegado a aquel lugar, era donde vivía Jairo, y que la Biblia dice que tenía una única hija que tenía 12 años que estaba moribunda. Eso lo registra Lucas en el capítulo 8, versículo 42. Pero en el relato de Mateo nos dice que un hombre principal se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. No dice que estaba moribunda o que estaba agonizando como dice Marcos,
sino que Mateo dice que ya había muerto. Es un relato totalmente diferente a los otros dos que estamos considerando como Marcos en esta ocasión. Entonces, la Biblia nos enseña este relato interesante. ¿Quiere decir qué? El problema estaba serio. El problema estaba muy serio. Porque la Biblia lo que nos quiere decir es que el problema de esta jovencita de 12 años es que estaba a punto de morir. Si no es que como Mateo lo presenta, que ya había muerto. Pero los versículos que hemos leído nos enseña que estaba agonizando. Pero para Mateo ya estaba muerta, pues. Para Mateo ya estaba muerta. Quiere decir que alguien que está agonizando, ya no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. El médico puede decir, bueno, es todo el tiempo que tiene, es un día, 2 días, 5 días. Despídanse de él porque ya se va a morir. Yo este tema casi no lo quisiera hablar, hermanos, pero es importante. Y con todo el respeto, yo hoy quiero hablar y no quiero hoy tocar algún punto personal. No es la intención, ni tampoco recordar tal vez alguna experiencia pasada. Hoy queremos solamente mencionar 2 cosas aquí, y si se me permite 3, pero 2 cosas bien importantes que yo quiero marcar en esta historia. Pero aquí la historia nos está narrando de un cuadro bien triste, bien difícil, muy doloroso, y es que está a punto un padre de familia de perder, como dice Lucas, su única hija. Así que era la única joven, la única señorita, el único hijo que tenían en la casa, y estaba a punto de irse. Que ese es un cuadro bien triste. Aunque hayan habido 5, 10, 20 hijos en la casa, perder un hijo es doloroso. Eso no se lo deseamos a nadie en la vida. Es difícil. Nosotros no hemos tenido la experiencia, pero lo hemos visto muy de cerca. Y es muy triste, hermanos, muy doloroso esa experiencia. Entender esta historia hoy para nosotros es poder por un momento entender la vida de Jairo. Jairo es el personaje que hoy nos va a ayudar a entender algo muy interesante. Así que la Biblia nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, que cuando nos enseña de que este hombre principal, la Biblia nos enseña en el relato de Mateo que se postró ante él diciendo: mi hija se acaba de morir. Que Mateo narra esa parte de la historia. El versículo que nosotros hemos leído, en el versículo 21 de Marcos capítulo 5, el versículo 22, dice la Biblia: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y el versículo dice: y luego que le vio, se postró a sus pies. Es interesante pensar cómo Marcos usa esta palabra en el versículo 22 y dice, y lo describe en la actitud de este padre, de que luego que lo vio. Eso indica de que Jairo, en este dolor y en esta angustia, en este quebrantamiento, en esta agonía, aunque no muestra el lado de la madre, sino muestra a este padre. Algo por alguna razón es que el escritor menciona la vida del padre. ¿Por qué? Porque era una persona muy importante en la historia de aquel entonces. Entonces, él es nombrado y marca de que él, en una condición tan difícil, la Biblia dice que luego que vio a Jesús, dice el versículo, se postró ante él. Pero es interesante pensar de que Jairo no estaba en el lugar donde estaba Jesús cuando Jesús llegó. Tenemos que entender eso. Jairo tampoco no nos enseña la Biblia que haya ido a buscar a Jesús para que fuera a su casa. Eso no nos lo enseña la Biblia. La Biblia en este versículo nos da un vislumbre, un flashazo de que la Biblia dice que luego que vio a Jesús se postró. Eso quiere decir que Jairo iba en otra dirección diferente y no a la dirección donde estaba Jesús. Quiere decir que en esa necesidad Jairo pudo haber ido o estado en un momento de confusión
o decir en este momento que mi hija está en agonía, yo tengo que buscar a alguien quien me ayude a mi necesidad. Y probablemente pudo haber ido a buscar un médico, a un doctor, a alguien que le ayudara y le socorriera en ese momento que estaba pasando ese momento. No sabemos cuánto tiempo llevaba en esa agonía la hija, si horas o días, pero de que la Biblia sí nos enseña que en ese momento Jairo sale, pero no sale para buscar a Jesús. El versículo nos ayuda a entender que de una manera en el camino se encontró a Jesús. Eso es fascinante la historia, ¿viste, hermano? Eso es fascinante la historia. Porque cuando Jairo en el camino ve que, recuérdense que él bajó en el mar en la ciudad de Capernaum. Entonces Jairo de una manera caminando y dirigiéndose a buscar tal vez algún auxilio, y que ve la gran multitud caminando que venía en la calle principal, y él se detiene, pero de una manera pensando y de una manera analizando el versículo, que él se queda parado y de lejos ve a Jesús. Entonces ahí es donde entra la historia, porque probablemente él no había escuchado que Jesús había llegado a la ciudad o a la comarca donde él vivía, pero sí había escuchado de Jesús. Que esa es la historia fascinante, porque él no sabía. Si él no hubiese sabido que Jesús sanara o que salvara, no le hubiera pedido a Jesús que salvara a su hija o la sanara. Es decir, que él ya había escuchado de Jesús, que sanaba, que libertaba y que daba vida. Entonces él corriendo cuando lo ve. Ahora entendamos que era una gran multitud. No fue tan fácil para Jairo llegar a la presencia del Señor. No fue tan fácil llegar y decir: Señor, aquí soy. No, la Biblia solamente narra la historia que se postró ante Jesús, pero para haber llegado a la presencia de Jesús y postrarse, tuvo que haber pasado una gran barrera de gente que estaba al frente. Eso así es. La Biblia solamente se detiene en el milagro, pero en el momento que se está viviendo, la Biblia lo omite. Pero hoy debemos de pensar cómo está o cómo estuvo ese momento para poder entender a este personaje de Jairo. Porque una persona con dolor, una persona con agonía, una persona con sufrimiento, una persona que tiene un familiar, especialmente un hijo que está agonizando, hermano, es una persona que pierde el sentido, que pierde la cabeza, que puede perder el control, pierde el temperamento, pierde todo el sentir, hermano. Si echamos un vistazo a los hospitales, hermano, ahí no hay tiempo en los hospitales. En los hospitales no hay día. En los hospitales no hay trabajo. No pensamos en el trabajo. En los hospitales, hermano, el que está moribundo no piensa si tiene dinero o no tiene dinero. Lo que quiere es salir de ahí y que lo sanen. Cuando uno está en esa condición, hermano, no hay nada en qué pensar, solamente en el momento. O si tiene algún familiar, está pensando en la familia, hermano. No piensa uno si mañana tengo que trabajar, si mañana tengo que llevar a los muchachos a la escuela. No, eso ahí se pierde. Ahí no hay eso. Si ya comí, hermano. Hay gente en los hospitales, hermano, que tienen días sin comer porque tienen un familiar dentro. Pensemos por un momento este cuadro que es interesante. Ahí no hay que tengo que mañana levantarme temprano porque el patrón quiere que llegue temprano. Porque ahí, hermano, dice: allá que el patrón se arregle como pueda, pero yo necesito atender este problema en este momento. ¿Usted ha pasado eso? Porque así es. Así es. Y qué difícil, ¿verdad, hermano? Que le paren a uno así la vida. Qué difícil es que le paren la vida hacia uno, ¿verdad? Porque uno va como corriendo en la vida. Uno va corriendo pensando que nada va a pasar en la vida, y de repente ¡pah!, lo paran a uno en seco. Uno piensa que el mundo se le acaba a uno, hermanos. Uno piensa que se le acaba el mundo en ese momento. Y es bien difícil. Y es bien duro. Especialmente cuando es un hijo. Que esa es la historia que estamos considerando en esta noche. Pero entendamos aquí esta parte de la Biblia. Y es que entendamos que la Biblia dice que le vio. Si la hija de Jairo se hallaba agonizando y él no necesariamente sabía que Jesús estaba en la comarca,
Podemos suponer que salió de su casa para buscar ayuda. Pero en el camino vio a Jesús. Para poder verle tuvo que de una manera detenerse, porque tuvo que detener para poder ver a Jesús. Jairo, este hombre importante, se detuvo su paso y se detuvo de una manera, y a la misma vez no podemos decir exigir, pero tal vez si pudiésemos decir que la vida que él llevaba y la condición que él tenía y el nivel que él tenía, que estaba acostumbrado a dar órdenes, tal vez en este caso, hermano, no fue así. Se tuvo que ajustar a la necesidad, se tuvo que someter a lo que estaba viviendo. En otras palabras, cuando alguien está pasando un problema, es esclavo de la situación y de la circunstancia en ese momento. Entonces, cuando una persona es esclavo de algo, se somete, se sujeta y hace caso a lo que sigue. El médico le dice algo, lo va a hacer. Si alguien le dice tiene que hacer esto por ello, lo va a hacer. Es esclavo de alguien en este caso. Entonces entendamos que aquí este hombre que estaba acostumbrado a tener autoridad y que era una persona muy importante, aquí tuvo que ser esclavo de su circunstancia, tuvo que ser esclavo de su necesidad, tuvo que ser esclavo de lo que le estaba rodeando en ese momento. Pero aquí la Biblia nos enseña que cuando le vio, dice la Biblia, se postró ante él. Y eso es interesante, porque Jairo, hermano, se postra ante Jesús, que era un acto aquí significativo, que esto denota dos cosas: respeto y adoración. Quiere decir que Jairo, al postrarse ante Jesús, reconoció dos cosas: respeto y adoración. Respeto porque reconoció que él era importante más que él, y que él tenía el poder para poder sanar a su hija. Entonces para él era importante humillarse delante de él. Lo adora, ¿por qué? Porque sabía, uno, que era más grande que él y que en él había algo más superior, no como los que decían creer que eran de Dios, sino que él tenía algo muy importante que venía de Dios, y era el poder que había en Jesús. Entonces, para Jairo, aunque no era un seguidor de Jesús, no era un discípulo de Jesús hasta ese momento, hermano, Jairo había escuchado de Jesús. Pero cuando tiene la oportunidad de presentarse frente a Jesús, esta parte es fascinante, porque no es que no solamente le ruega, porque en el versículo nos enseña que cuando él se postra, le suplica, le ruega, pero lo hace postrado ante Jesús. Esto no es que se vino a poner al tú por tú con Jesús, es decir, los dos somos importantes, los dos tenemos autoridad, tú y yo somos casi similares, así se lo habrá puesto. Pero no, la actitud de Jairo fue de que se humilló y reconoció la autoridad superior en la vida de él, en la vida de Jesús, y él se postró ante Jesús. Y la Biblia dice, el versículo que hemos leído, de que le suplicaba o le rogaba, dice el versículo 23. Supongamos que no era fácil llegar al maestro en medio del tumulto que rodeaba a Jesús. Jairo tiene que haber llamado la atención del maestro. Quizás la primera vez él pudo haber gritado, él pudo haber hecho muchos movimientos, pero no fue así. ¿Cuántas veces, muchas de las veces, somos nosotros perseverantes en nuestras condiciones, en nuestras necesidades, en todo lo que nosotros podamos llevar o presentar en la vida como problemas? Jairo aquí de una manera pudo haber hecho más de una vez el intento, pero lo logró. Lo logró porque su objetivo era llegar a donde estaba Jesús y su postura era de humillación. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que cuando él llegó a los pies de Jesús, hizo algo. Y ese algo fue que le rogaba a Jesús. ¿Y qué era lo que le rogaba? Esa es la gran pregunta. La respuesta está en la necesidad. Él le rogaba que fuera a su casa y le sanara a la hija, porque la hija estaba
ya agonizando, estaba a punto, tenía tal vez un momento tal vez de vida, y él no quería que Jesús llegara después. Él quería que llegara en el momento, porque para mucha gente en aquellos tiempos y como en este día presente, para muchos, hermano, ya cuando ya no hay vida, para mucha gente dicen ya no hay esperanza. Pero aquí tenemos un cuadro maravilloso de la Biblia que nos enseña que Jesús no solamente tiene el poder antes, sino que también después. Eso nos dice a nosotros que Jesús es el dueño de la vida, es el dueño del tiempo, es el dueño de todo. El Señor tiene el control de todo y Él hace como Él quiere hacer en la vida. Déjeme solamente, me estoy introduciendo, porque hoy quiero predicarles. Amén. Entonces, aquí hay una parte interesante, porque la Biblia dice que le suplicaba o le rogaba mucho. El versículo 24 nos enseña que fue con él y la respuesta esperada Jesús le había escuchado. Ahora, la niña ahí iba de una manera a estar bien, que ese era el pensamiento del padre. Pero en ocasiones ocurren cosas que en el camino muchas de las veces nosotros no creemos que vayan a pasar. Hay cosas que nosotros planificamos, hay cosas que nosotros pensamos, hay cosas que nosotros creemos hacer, y eso es bueno, no estamos en contra. Pienso que los jóvenes deben de pensar y planificar lo que quieren hacer el día de mañana, y eso es bueno. Pero siempre hay que pensar que Dios está en el asunto y que Él vaya en el asunto. Jovencito, jovencita, nunca planifique sin Dios, planifique con Dios. Eso es bien importante. Entendamos aquí el texto, porque la Biblia nos enseña de que Jairo, él, de una manera, el haberse postrado ante Jesús y el haberle rogado, quiere decir que le dijo más de una vez, le derramó el alma, le derramó el corazón, se abrió y le dijo lo que él quería. Y Jesús le dijo: está bien, vamos, Jairo, vamos a tu casa. Pero algo que Jairo nunca se esperaba y nunca pensó que iba a suceder fue que cuando iban en el camino se aparece una mujer con un problema de 12 años. Y cuando esta mujer se le presenta a Jesús, y que ya la historia la hemos dicho el día miércoles, que la Biblia dice que ella deseaba tocar el borde del manto del Señor, se detuvo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? En ese milagro que sucede, en ese diálogo que tiene con los discípulos, en ese diálogo que tiene con aquella mujer, y en el mover de la multitud para poder moverla, hermano, pienso que se pudo haber llevado más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero entendamos el corazón y el pensamiento de Jairo. Jairo estaba emocionado porque Jesús iba para su casa, pero en el camino detienen a Jesús. Eso es una piedra más en el camino de Jairo. Ese es un pensamiento más en la vida de Jairo. Eso quiere decir que Jairo estaba preocupado para poder llevar la ayuda a la casa. Y cuando ya la tuvo para poder llevarla a la casa, en el camino le detienen la ayuda para poder llevarla a la casa. Eso fue una eternidad, hermano, para Jairo. Eso fue una eternidad. Eso fue un problema. Yo pienso que Jairo, la Biblia no lo registra. La Biblia no lo registra. La actitud que tomó Jairo en ese momento, cuando aparece la historia de esta mujer, se desaparece la historia de Jairo por un momento. Y Jairo no aparece en la historia del narrador de la Biblia. No aparece qué actitud pudo haber tomado Jairo. Si se haya enojado, si se haya puesto triste, si se haya desesperado, cuál fue su reacción, qué movimientos tuvo. Eso no lo narra la Biblia. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué usted como padre de familia, como madre, qué usted hubiera hecho en ese momento? Que está agonizando el pariente, el hijo, que Dios no quiera, es un ejemplo,
y que está en el cuarto, lo llaman de emergencia al médico, y el médico cuando viene corriendo por la sala, hay alguien que necesita la ayuda y se detiene mientras el otro está muriendo allá. Como padres nosotros, ¿qué hiciéramos? Ese es el cuadro que estamos viendo. Que el que va a sanar a la hija lo detienen en el camino, y él sabe que los minutos para él o para ella son importantes en la vida, y eso va corriendo la vida, eso va costando la vida, eso va corriendo algo importante para él, porque está su hija agonizando. Ahora, no estamos contando la distancia a donde tenía que ir. No habían vehículos, no habían taxis, no había Uber, no había nada de eso. Así que ahí era caminar, y mientras más rápido caminaba, más rápido llegaba. Pero con lo que lo detuvieron y la multitud, eso iba a ser eterno. Entendamos el corazón de Jairo, porque Jairo estaba tal vez desesperado, estaba agonizando él también dentro, estaba llorando su corazón, su alma, porque lo más querido de la vida se le estaba yendo, hermanos. Lo más querido de la vida se le estaba yendo de la vida, se le estaba yendo de las manos. Esa es la historia fascinante. Yo me recuerdo una de las experiencias que mi madre me contó cuando la mamá de ella, mi abuela, que todavía está en vida, una de las veces que se ha muerto, porque se ha muerto más de una vez, que ya hemos perdido la cuenta cuántas veces se ha muerto, y que todavía está viva. La última vez que murió en su cama, murió en su cuarto, que amaneció muerta la viejita. Llamaron a mi madre, llegó rápido, se reunieron todos en la casa a la orilla de la cama, y la tocaron, ya estaba fría, ya no tenía pulso. Había pasado con el Señor, porque ella desde muchos años le ha servido al Señor. Y se tiraron a la orilla de la cama. Esa fue la última vez. Le rogaron a Dios, le pidieron a Dios, le lloraron, le clamaron, y estuvieron un buen rato clamando, llorando, hermano. Y de repente se despierta la viejita, hermano, y estornudó 2 veces, y volvió. Y cuando ella volvió, los regañó y le dijo: ¿para qué me llamaron? Le dijo. Si yo ya estaba en un lugar hermoso, les dijo. Esa fue la última vez. Pero una de las veces que murió antes de esa experiencia, murió porque se le reventó el apéndice, o la vesícula. Y dicen que ese líquido es dañino. Cuando no se trata rápidamente, se corre por el cuerpo y puede causar intoxicación o muerte. La llevaron muy tarde al hospital. El problema le había pasado en la casa, en el camino, todo eso se regó, se explotó, y cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. Y ella iba intoxicada. Cuando llegaron le dijeron a mi mamá: señora, ¿sabe qué? No pudimos hacer nada por su madre. Ella ya venía muerta, murió en el camino. Porque mucho tiempo duró con eso y no pudimos hacer nada. Mire, hermano, cuando uno tiene una necesidad, uno pierde la vergüenza, uno pierde el miedo. Uno en una necesidad, uno pierde todo. Aquella mujer, mi madre, se tiró en el pasillo a llorar y a gritarle a Dios que tuviera misericordia, que le dejara a su madre. Y llorando en el pasillo, y toda la gente pasaba, y ella ahí con el moco tendido, hermano, en el pasillo, llorándole a Dios que le diera la oportunidad de despedirse de su madre. Y el médico sale corriendo y le dice: señora, le dice, ¿qué usted está haciendo? Le dice: estoy orando a Dios. Le dijo: saber a qué Dios le está orando. Pero su madre regresó otra vez con vida, le dijo. Esa fue una de las ocasiones. Lo que yo le quiero decir a usted es que nosotros, en los momentos tan difíciles en la vida, nosotros hacemos hasta locuras y hacemos cosas, y no importa si nos miramos bien o nos miramos mal. A eso nosotros no nos preocupa. Si nos peinamos o no nos peinamos, si nos bañamos o no nos bañamos, eso no nos preocupa en el momento de la necesidad.
Lo que queremos es suplir la necesidad, llegar al momento y poder ayudar a la situación. En este caso vemos que la Biblia nos enseña que detuvieron a Jesús para poder llegar a donde estaba la necesidad. Lo maravilloso de la historia, la Biblia no nos enseña, pero nos ayuda a pensar qué pudo haber pasado en el corazón, en el pensamiento y en el alma de Jairo en ese momento. Porque Jairo tuvo que haber pasado una agonía en esos minutos, en esas horas, cuando a Jesús lo detuvieron. ¿Qué no pasó? ¿Qué no le sucedió? ¿Qué no le pudo pasar a Jairo? Hablemos, hermano, por un momento de un punto número uno, hermano, y es la paciencia. Usted se puede imaginar que Jairo, hermano, tuvo que perder la paciencia, porque para esos casos, hermano, no hay paciencia. Y una de las cosas que debemos de tener es paciencia. Pero la paciencia en estas situaciones, hermano, como si no existe la paciencia. No hay paciencia. La paciencia es lo que nos hace detenernos, pensar, relajarnos, hermano, agarrar aire y esperar que suceda. En este caso lo bueno, no lo malo. Pero Jairo, sabiendo que estaba en esa situación agonía, que su hija estaba agonizando, hermano, y que lo estaban deteniendo, hermano, yo pienso que yo tal vez le hubiera ido, hermano, y le hubiera ido a la mujer: espérese que vaya y sane a mi hija y después regresa con usted. Yo le hubiera dicho: saque ticket, saque número, hombre, espérese. Sí, haga fila. Porque como humanos podemos perder la paciencia y nos podemos desesperar ante las circunstancias. Nosotros como adultos ya hemos pasado por esas etapas, pero los jóvenes van aprendiendo y tienen que aprender a ser pacientes. Y es un problema grande ser pacientes. Porque nosotros que ya tenemos una edad, que ya somos padres, y algunos que ya son abuelos y otros que son hasta bisabuelos, hermano, todavía les cuesta esperar. Nos cuesta, hermano, nos cuesta. Porque la paciencia, hermano, aparte de ser un don de Dios, hermano, es algo que cuesta aprenderlo. La paciencia es lo que a veces nos carcome, nos evita recibir grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ya. Todo lo queremos en el momento. Todo lo queremos ya. Hacemos así los dedos, que aparezca, pues, como si fuera un Aladino, fuera un mago, fuera alguien que diga, y ahí apareció. Y eso no es así. Algo que la Biblia a nosotros nos enseña, que para nosotros poder recibir de Dios, una de las cosas que debemos de tener es paciencia con Dios. Y algo que debemos de aprender en la vida de Jairo es que Jairo se metió al paso de Jesús. Entiéndame esto, por favor, porque esto está interesante. Jairo, cuando llegó a buscar a Jesús y Jesús le dijo: vamos, Jairo dejó de caminar con su reloj, se metió al reloj de Jesús. Y cuando alguien se mete al reloj de Jesús, algo que debemos de aprender es a tener paciencia en Jesús. Porque una de las cosas que nos echa a perder a nosotros la vida espiritual es la impaciencia. Una de las cosas que nos echa a perder a nosotros, hermanos, nuestro futuro es la impaciencia. Una de las cosas que nos echa a perder el matrimonio es la impaciencia. Una de las cosas que nos va a traer bendición y fruto y victoria es la paciencia. Hermanos, qué importante es tener la paciencia. Jairo se metió al reloj de Jesús. Jairo se metió al paso de Jesús. Jairo se metió al proceso que él quería darle a Jairo. El Señor, Jairo, sin darse cuenta, se metió al propósito de Dios. Y gloria a Dios, porque cuando Dios nos mete al propósito, aunque en el camino vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero recordemos que al final siempre saldremos victoriosos, porque el Señor va con nosotros. Él no nos va a dejar. Que eso es lo más lindo. Se puede ver como si el Señor se ausenta
como si el Señor nos deja, como si el Señor dice, ¿sabes qué? Como si me voy a olvidar de ti un momento. No, Él no pierde el sentir ni la vista de uno. Él sabe lo que necesitamos. Se pueda durar un día, se pueda durar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 año, 5 años, pero de que va a llegar, de que Dios va a ser, de que Dios va a visitar, de que Dios va a entrar, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Por eso que algo que hoy la Biblia nos recomienda a nosotros es que tengamos paciencia en el Señor. Hay momentos en la vida, joven, que tal vez ahorita no piensas, pero va a llegar una edad donde vas a pensar en independizarte, en buscar tu pareja. Pero el problema es aquí, que ese no es un problema. No, el problema es que tu impaciencia te haga cometer un error en la vida. La paciencia te hace elegir correctamente. La paciencia te hace esperar a la persona correcta. La paciencia te va a hacer esperar el que Dios tiene para tu vida. Y eso es importante. Claro que sí. Porque no es al primero que te sonría, ni a la primera que te sonría, o que te guiñe, o que te apache el ojo. No. Eso no es así. O porque tú te has dicho, bueno, que crecimos juntos y llegamos a grandes y pues yo creo que el destino nos unió. No, eso no es así tampoco. Tampoco, eso no es así. El destino ni el amor a primera vista une a nadie. Tiene que haber amor, tiene que nacer el amor, pero tiene que haber una compatibilidad de los dos. Y es que los dos piensen igual, crean igual y sus objetivos sean iguales. Una de las cosas que se recomienda, uno, que tenga temor a Dios. Aunque no tenga talento, aunque no tenga ministerio, y aunque tal vez no tenga casa ni dinero, pero tiene amor a Dios y sabe honrar a Dios. Aleluya, esa es la persona que vale la pena. Eso es así. Eso es así. Claro, nosotros como padres pues decimos, no hija, no hijo, no seas tonto, no seas tonto. Sí, mira, es que mira, tiene que trabajar, tiene que tener dinero, que tiene que tener carro del año. Si no, nada. Eso es lo que miramos, pero no miramos más allá. Que aunque le dé todo, pero le puede dar mala vida. Y no digo que solamente el hombre a la mujer también al hombre, porque hoy en día la mujer le pega al hombre ya. Bueno, yo parece que ya me metí en un problema. Déjeme salirme de ahí. Ya toqué una tecla que no tenía que haber tocado, ¿verdad, hermana Yariani? Salgámonos de aquí mejor. Sí, porque a veces dicen, no, es que los borrachos, no, también hay borrachas. Es que si no son los mal hablados, hay mal habladas también allá afuera. Sí, déjeme aclarar, ¿verdad? Allá afuera. Dije, es que es bien mujeriego. No, también hay hombreros. Hay de todo. Nos aclaramos esa parte. Bueno, regresemos al tema mejor, hermanos. Aleluya. Pero entendamos aquí que la paciencia de Jairo nos deja mucho que hoy pensar. Porque en ningún momento de la historia nos enseña que Jairo haya dicho algo o haya mencionado algo. Y para ello nos ayuda a pensar el Salmo 40, el verso 1 al 3, donde dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Hoy podemos nosotros declarar el salmo de lo que pudo haber pensado o de lo que pudo haber creído, de lo que pudo haber pasado en el corazón de Jairo. Pensemos por un momento, pero pensemos algo más, porque no solamente pudo haber pasado la desesperación, la impaciencia, sino que también, hermano, pudo haber pasado el desánimo. Se pudo haber desanimado, especialmente cuando la Biblia dice que cuando él estaba hablando con Jesús y que Jesús había atendido a la mujer, y que la Biblia dice que llegaron los de la casa, amigos de la casa, y le llegaron a decir por atrás y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Eso fue como un golpe al pecho, hermano, al corazón, una puñalada al corazón. Eso fue que le atravesó una espada. Eso fue como si le hubieran dado, hermano, con un garrote en la espalda. ¡Pah! Le han quebrado, lo desanimaron completamente. Porque él sabía que ya Jesús iba para la casa. Pero a alguien se le atreve a detener a Jesús. Y no solamente eso, él todavía con esperanza que Jesús llegara, pero de repente le llega a decir: ya no molestes al maestro, ya murió, ya se acabó, se terminó, ya no hay esperanza, se fue, ya, déjala. Pero mire qué tremendo, porque Jesús escuchó. Y cuando Jesús escuchó, se le acercó y le dijo: ten fe. Esa parte es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque a cualquiera nos puede llegar el desánimo a la vida. Jairo se pudo haber desanimado y yo hubiera dicho: ¿sabes qué, maestro? Yo creo que esto de aquí no va a trabajar. Mejor, ¿sabes qué? Dejemos esto en paz. Sigue atendiendo a la mujer, que yo voy a ir a enterrar a los míos. Yo voy a ir a atender al féretro, voy a ir a atender al difunto, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Atiende a la mujer que tiene necesidad y dejemos mejor aquí esta historia. Hasta aquí lleguemos. Pudo haber pensado eso Jairo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué Jesús va? ¿Ya para qué Jesús va a ir a la casa si ya está muerta? ¿Ya para qué si ya todo esto terminó? El esfuerzo que hice, el esfuerzo que hizo él, al contrario, Señor, gracias por el esfuerzo que hiciste. El desánimo le puede llegar a cualquiera, no importa la edad que tenga. Cuando el corazón, cuando el alma es golpeada, el espíritu de una manera es manipulado por la circunstancia, el desánimo llega y puede caer por cualquier situación. Puede caer, hermano, por algún problema familiar, para un problema de trabajo, un problema, hermano, aún dentro de la iglesia. Por muchas razones puede llegar el desánimo. Pero entendamos aquí una parte interesante. Aquí hay una parte interesante que debemos de entender antes de concluir, porque estoy concluyendo. Y es que si a él le haber cruzado el desánimo, eso quiere decir que su mundo de su vida se trastornó y cambió en un pensamiento totalmente diferente. Pero ahí es donde apareció la palabra de Jesús y una vez más le activó la fe en él. Porque cuando él se sintió que todo se le cayó, Jesús le dijo: ten fe. Le dijo: tranquilo, todo está bien. Lo detuvo a tomar una decisión, lo detuvo a determinarse en hacer algo que no tenía que haber hecho, porque Jesús iba a llegar a su casa, porque él le dijo: no, él no está muerta, está dormida, vamos a la casa a despertarla. Esa fue la palabra de Jesús a la vida de él. Una persona soñó en cierta ocasión, soñó al diablo vendiendo en la pulga pistolas. Usted sabe que está de moda las armas, pero en ese tiempo no existía tanta violencia como hoy. Pero este hombre soñó, este hermano soñó al diablo y que estaba vendiendo armas. Tenía armas grandes, armas largas, cortas, pequeñas, de todo calibre. Tenía en la mesa. Y él llegó y le dijo: ¿qué es lo que vendes? Le dijo: armas. Le dijo: ¿cómo las das? Le dijo: mira, le dijo, esta vale tanto, esta vale más, esta vale más, esta vale más, esta vale más. Y mientras más pequeña, valía más.
Y llegó a una bien pequeñita y le dijo, esta, le dijo, no te la vendo porque esta es demasiada cara, le dijo. Entonces el hermano dijo, pero ¿cómo? Le dijo, si dice que todas tienen valor y todo vendes, ¿cómo es que tú no vendes esa? Le dijo, le dijo, es que esta, le dijo, y cada arma tenía un nombre. Le dijo, y esta arma, le dijo, es la arma del desánimo, le dijo. Le dijo, pero tan pequeña. Le dijo, sí, tan pequeña. Le dijo, con esta arma tan pequeñita, le dijo, he destruido gente como tú no tienes idea. He destruido gente, he destruido familias, he destruido ciudades, he destruido mucho con esta pequeña arma. Le dijo, wow, esta pequeña pistolita. Le dijo, sí, esta pequeña pistolita, he destruido mucha gente. Él dijo, y esa, le dijo, no te la vendo porque esa es la que yo uso. El enemigo va a buscar una oportunidad para desanimarnos la vida a nosotros, porque el trabajo de él es que perdamos la fe. El trabajo de él es que nos desenfoquemos en lo que es Dios. El trabajo de él es que tú pierdas el deseo de orar, pierdas el deseo de leer la Biblia, pierdas el deseo de venir a congregarte, pierdas el deseo de creer en Dios, porque el enemigo lo que quiere es desalinearnos de la verdad de Cristo. Pero aquí está lo maravilloso, porque la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Porque cuando él pudo haber pensado todas esas cosas, el Señor le dijo, no te preocupes, hay todavía esperanza, hay todavía solución. Le dijo, ten fe, camina, cree, vamos a tu casa. Y de una manera, aunque tal vez en el corazón él iba peleando, él iba dudando, probablemente diciendo, ya no hay salud, ya no hay esperanza, se murió, se acabó todo, ya todo esto no vale, hermano, en el pensamiento, en el corazón. Porque el pensamiento es traicionero, el corazón es traicionero. Cuando nosotros le damos lugar al desánimo, el enemigo puede tomar ventaja. Y no solamente vas a perder tú, vas a perder familia, vas a perder bienes, vas a perder lo que por muchos años tú has trabajado en la vida. Y eso es lo que no pensamos. El Señor le dijo, vamos, la parte aquí es fascinante, es que cuando llegan a la casa y la gente está llorando y tienen un alboroto, y cuando Jesús le dice, no está muerta, está dormida, comenzaron a burlarse, dice la Biblia. El Señor viene y sacó a la gente y le dijo, sálganse, sálganse. Y solamente agarró a 3 de sus discípulos, agarró a los padres. La Biblia dice que entonces cuando le habla a la niña, le dice, levántate. La niña dice que volvió otra vez a la vida. Esta historia es fascinante, porque esto nos demuestra que aún en lo más difícil de la vida, y cuando nosotros creemos que ya todo se ha terminado, hermano, Dios ahí es donde comienza en la vida de nosotros. Yo termino con esta historia. Hace muchos años yo le he contado esta historia, algunos no la han escuchado. Nos invitaron a orar por un hermano bautista. Este hermano bautista era un fiel miembro de su iglesia, líder, pero también era médico. Este médico le había detectado cáncer, y el cáncer se lo estaba comiendo rápido. Su médico de cabecera le dijo, ¿sabes qué? Vete a tu casa, despídete de los tuyos, porque ya no podemos hacer nada. El cáncer se te regó en todo el cuerpo y vas a comenzar a tener reacciones muy feas. El cáncer de él era demasiado fuerte. Cuando nosotros llegamos con los hermanos que nos invitaron, me recuerdo que íbamos en el camino y nos pusimos a orar porque sentimos una gran necesidad. No habíamos tenido una experiencia como esa, al ver a una persona enfrente de nosotros, con todo el respeto, sacar de su boca pedazos de su interior. Algo fuerte, porque se estaba deshaciendo ya. Un cuadro bien fuerte. La casa tenía un olor feo, horrible. Eran americanos. Y cuando llegamos a la casa, nos recibe el esposo. Y cuando entramos, le dijimos, somos de la iglesia fulana y tal, y
el hermano que trabaja en el hospital nos invitó porque el médico, que es su amigo, ya no lo vio y le dijeron que estaba enfermo, y se contactó y nos dijeron que podíamos venir, y por eso estamos aquí. Y la esposa dijo: sí, pasen, pasen, pasen. Está en el sillón, en la otra sala de la casa, que es una casa muy grande. Y cuando llegamos, el hombre estaba ya moribundo, ya estaba ya para despedirse ya. Cuando nosotros entramos, el cuadro fue bien tremendo. Le dijimos: solamente vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Dios tenga misericordia y estar seguro que se fue con él, que se va a ir con el Señor. Era una oración. Dios nos inquietó a orar por sanidad. Y cuando comenzamos a orar por sanidad, le pusimos la mano, y una de las palabras que salió de mi boca fue: ¿crees que el Señor te puede sanar? Y él se me quedó viendo y dijo: sí, creo que el Señor me puede sanar. Y oramos por él, reprendimos la enfermedad, clamamos a Dios, oramos con seguridad y nos fuimos del lugar. A la semana, el hermano que nos había llevado me dice: hermano Gómez, le tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? El médico que lo había desahuciado y lo habían mandado para su casa, dijo: regresó al trabajo. ¿Cómo? Regresó caminando, regresó sano. Los doctores, el hospital, no podían creer lo que estaban viendo. Le hicieron 1, 2, 3 exámenes y le dijeron: ¿quién te operó? ¿Quién te limpió? ¿Quién te sacó todo? Le dijo: Jesús fue el que me hizo el milagro. Fíjese, eso fue maravilloso. Pero espérese, la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Dios le da 1 año exactamente. Él se recupera, vuelve a sus actividades normales, pero en su iglesia no fue el mismo. En su iglesia no fue el mismo. Lo que ahí no se hacía era hablar en lenguas. Él comenzó a hablar en lenguas porque el Señor lo comenzó a llenar y a ungirlo, y comenzó a hablar en otras lenguas mientras él tocaba el piano, porque él era el pianista de la iglesia y era el único instrumento, el único músico que estaba en esa iglesia grande. La esposa cuenta que mientras él estaba llevando el devocional con un gran piano grande de mesa y cantando, el Espíritu de Dios descendió sobre él y comenzó a hablar en lenguas. Algo que ahí no sucedía. No solamente sucedió ese milagro de que otros fueran llenos del Espíritu Santo y creyeran en el poder del Espíritu Santo. Sus hijos que estaban descarriados llegaron al Evangelio. Su vida familiar se fundamentó mejor en Dios. Exactamente el día, el mes y la fecha que el Señor lo sanó, ese mismo día murió de cáncer y se lo llevó el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así es. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo va a cumplir. Y va a hacer maravillas y va a hacer prodigios. Pero para que vean y conozcan que Dios es poderoso y que tiene el poder para cambiar lo que Él quiere cambiar en la vida. Entonces hoy debemos de entender de que Dios tiene un propósito para nosotros. No te impacientes, ten fe que Él tiene el poder para ayudarte en tu necesidad que tú puedas estar pasando. No sea que tan grande o tan pequeño sea. No importa si es desánimo o es desesperación. Recuerda que Dios tiene la palabra que tú necesitas para poder perseverar en este tiempo tan difícil, que solamente Dios es el único que nos puede hacer caminar en esta vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios nos bendiga más. Si tú crees en Jesús, el Señor le dijo a la hermana de Lázaro, le dijo: yo soy, le dijo, la resurrección y la vida. El que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo: ¿crees esto? Y la mujer le dijo: creo, le dijo, creo,
Creo, le dijo. Eso es la parte, eso es lo que nosotros necesitamos, es creer en Jesús. Necesitamos creer en el que predicamos. Necesitamos creer en el que nosotros decimos que vive en nosotros. Necesitamos creer en ese Dios maravilloso, en el que puede, en el que puede, en el que sabe, en el que puede hacer el milagro en la vida de nosotros. No importa la distancia, no importa cuál sea el problema, creemos en Jesús. Él puede hacer el milagro. Pongámoslo sobre nuestros pies en esta hora.